Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Ya tempranito estamos arrancando desde la pantalla de Telemax y hasta las 10 lo vamos a acompañar con toda la actualidad y toda la información. Fabián, ¿cómo andas? Buen día. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos los televidentes, para los cientos de miles que están del otro lado de la pantalla viendo esto que es Info Federal a través de Telemax, con toda la información relacionada con el mundo del campo. También tenemos previsto una serie de notas. Vamos a hablar de un problema que se ha acrecentado, siempre estuvo, pero últimamente se ha agravado, que es el de las jaurías, perros cimarrones que andan deambulando por el campo, el desarraigo y todo lo demás ha provocado todo esto. Vamos a tener una comunicación y con algunas imágenes bastante sensibles, pero bueno, es lo que pasa. Y también el tema de la justicia, que falló a favor del INTA, y algunas cuestiones más que, bueno, lo político, lo económico siempre van de la mano. Así que bueno, aquí estamos para compartir 2 horas de televisión Info Federal Telemax para todo el país. Vamos con los títulos. La justicia le devuelve la autarquía al INTA. El Juzgado Federal de San Martín ratificó la derogación del decreto 462 y frenó cualquier intento de modificar el organismo. El fallo protege a los 286 trabajadores y establece sanciones millonarias en caso de incumplimiento. Maximiliano Puyaro le reclamó más federalismo a Milei. Con el equilibrio fiscal no alcanza. En el Congreso Internacional de Maíz, que se lleva a cabo en Rosario, el gobernador de Santa Fe pidió que se realice una mayor inversión en infraestructura y generar consensos políticos. En Córdoba, las lluvias abrieron un panorama más alentador para el trigo y el garbanzo. Tras las lluvias de julio, los cultivos invernales se vieron ampliamente favorecidos, lo que permitió contrarrestar los daños ocasionados por las heladas previas. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba destacaron que en trigo se revirtió el retraso fenológico señalado en el relevamiento anterior. Irresponsabilidad, una entidad cruzó a la rural por una propuesta sobre la fiebre aftosa. Se trata de la Sociedad Rural de Valle de Luco, que integra la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza, que a su vez integra CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Esta rural, la de Valle de Luco, calificó de oportunismo un documento de la organización Sociedad Rural Argentina, digo para que no se mezclen tanto y no se complique la gente, que preside Nicolás Pino, a quien vemos en imágenes, donde habló de cómo avanzar para dejar de inocular contra la enfermedad y ser país libre sin vacunación. Bueno, muy bien, ya presentado los títulos que comenzaremos a desarrollar. Vamos con el primero de ellos. La justicia devuelve la autarquía al INTA. El Juzgado Federal de San Martín ratificó la derogación del decreto 462 y frenó cualquier intento de modificar el organismo. El fallo protege a los 286 trabajadores y establece sanciones millonarias en caso de incumplimiento. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA recuperó su histórica autarquía luego de un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2 de San Martín, que respaldó el amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA, APINTA. La resolución ratificó la derogación del decreto 462/25, que había transformado el organismo en un ente desconcentrado y modificado su esquema de gobernanza y financiamiento. El pronunciamiento judicial fechado el 26 de agosto fue rubricado por la jueza federal Martina Isabel Forns. En él se sostiene que el decreto rechazado previamente por el Senado carece de vigencia y no puede aplicarse ninguna medida que derive de su texto. En particular, la magistrada invadió la resolución 1240 del Ministerio de Economía, que abría la posibilidad de disponer la desvinculación de 286 trabajadores del organismo. En ese sentido, el fallo establece que no existieron notificaciones de disponibilidad para el personal y que todos los trabajadores permanecen en funciones. Además, Forns intimó al Estado Nacional a abstenerse de avanzar con cambios administrativos o laborales bajo apercibimiento de aplicar una multa de 10 millones diarios de pesos por incumplimiento. Incluso advirtió que los funcionarios que dispongan medidas en contradicción con el fallo
podrán ser denunciados por incumplimiento de un mandato judicial. Desde APINTA celebraron la decisión. No hay disponibilidad en el INTA, no las hubo porque ningún trabajador ni trabajadora fue notificado. Estuvieron cumpliendo sus funciones en cada uno de los lugares de trabajo, afirmó Mario Romero, secretario general del gremio. El dirigente recordó que el decreto 462 buscaba eliminar la autarquía del INTA, modificar su consejo directivo y quitarle su principal fuente de financiamiento. El INTA tiene que volver antes del 8 de julio, cuando salió el decreto. Tiene que volver al Consejo Directivo, el Director Nacional, la Dirección General de Administración. Volvemos a ser un ente autárquico con financiamiento propio y gobernanza representativa, donde está el Estado, los productores y las universidades, explicó. Seguimos y nos vamos para la provincia de Santa Fe ahora. Maximiliano Puyaro le reclamó más federalismo a Milei. Con el equilibrio fiscal no alcanza. En el Congreso Internacional de Maíz que se realiza en Rosario, el gobernador de Santa Fe pidió que se realice una mayor inversión en infraestructura y a la vez de generar consensos políticos. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, le reclamó un mayor espíritu federal y más obras de infraestructura al gobierno de Javier Milei en la apertura del cuarto Congreso Internacional de Maíz, CIM, que se realiza el miércoles y también hoy, jueves 28, en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario. Como anfitriones del evento también asistieron la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, el ministro provincial de Producción, Gustavo Puccini, y el CEO del Congreso, Joaquín Pinasco. En el lugar también se hizo presente el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso. En ese marco, Puyaro remarcó que el campo es parte del ADN de la provincia junto con la industria, la ciencia y la tecnología. Cada vez que al campo le fue bien, a nuestro país también le fue bien. Que nos permitan hacer lo que sabemos, que es trabajar y esforzarnos, mostrarle un camino a este país para salir adelante, enfatizó precisamente Puyaro, quien reconoció que el gobierno de Javier Milei, desde su asunción en diciembre del 2023, hizo muchas cosas buenas, como la corrección de la macroeconomía y el freno de la inflación. Sin embargo, remarcó, indudablemente necesitamos mucho más para salir adelante. No alcanza solamente con el equilibrio fiscal. Eso está muy bien y muchos gobiernos lo hemos logrado con el esfuerzo propio, no con el ajeno. En una especie de contraposición de su gestión con la nacional, Puyaro enfatizó: logramos estabilizar la economía de la provincia y hacer la inversión más grande en obra pública de los últimos 20 años con recursos propios, porque ajustamos donde debíamos hacerlo, mostramos que podíamos ser eficientes y eficaces, que con autoridad y honestidad se pueden hacer las cosas de manera correcta. El mandatario pidió iniciar una etapa diferente, que cuide las cuentas públicas, pero también mire al interior productivo. Que mire las rutas que necesitamos para sacar nuestra producción, los puertos que necesitamos para exportar más y nuestros aeropuertos más allá de Ezeiza, aseveró. Asimismo, consideró necesario avanzar hacia un acuerdo político que permita darle estabilidad al sistema. Argentina necesita votos en el Congreso y no vetos. Votos, no vetos. Necesitamos de políticas públicas acordadas y para eso se requiere de mucho diálogo político que nos dé una perspectiva de futuro. Dejamos Santa Fe, nos quedamos ahí pegadito, la provincia de Córdoba. Así es, porque en esta provincia las lluvias abrieron un panorama más alentador para el trigo y el garbanzo. Tras un arranque condicionado por heladas y dificultades en la implantación, las precipitaciones registradas en todos los departamentos de la provincia permitieron recuperar humedad en los perfiles y contrarrestar parte de los daños previos ocasionados en la campaña fina. Tras las lluvias de julio, los cultivos invernales se vieron ampliamente favorecidos, lo que permitió contrarrestar los daños ocasionados por las heladas previas. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba destacaron que en trigo se revirtió el retraso fenológico señalado en el relevamiento anterior. En el caso del garbanzo, a pesar de que los reportes indican que la mayoría de superficie sembrada esta campaña sería bajo riego, también se destaca que las lluvias de julio resultaron muy beneficiosas para los lotes en secano. En líneas generales, tanto trigo como garbanzo presentaban un estado entre muy bueno y excelente en toda la provincia.
con una menor proporción de superficie en condición regular o mala respecto del relevamiento previo, precisa el reciente reporte. En cuanto al estado fenológico, señala que el trigo se encontraba mayoritariamente en macollaje, con un 3% de los lotes en elongación del tallo, entrando a la etapa de máxima producción de hojas. El garbanzo, por su parte, presentaba entre 3 y 4 hojas multifoliadas desplegadas en el tallo principal, a punto de entrar a la floración temprana. La disponibilidad de agua juega un papel crucial en estas etapas, ya que la falta de humedad puede limitar el desarrollo foliar y, por ende, reducir el rendimiento potencial del cultivo. El estado sanitario de los cultivos fue favorable, con baja nula presión de plagas y enfermedades. En trigo se registró presencia de pulgón verde y roya anaranjada, ambos con baja incidencia. Mientras que en garbanzo únicamente se reportaron malezas en estados iniciales, principalmente crucíferas, sin implicancias productivas por el momento. De acuerdo con la información de la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, durante julio se registraron precipitaciones por encima del promedio en todos los departamentos de la provincia. En la zona sureste, incluso las lluvias fueron entre 5 y 7 veces superiores al promedio histórico. Este aporte hídrico contribuyó a revertir la situación desfavorable con la que había comenzado la campaña fina en Córdoba. Las reservas de agua se recompusieron en las regiones sur y este de la provincia, donde se concentra la mayor superficie sembrada con trigo. Según los mapas del contenido de agua del Servicio Meteorológico Nacional, esta recuperación no se observó en el resto del territorio. Nos vamos a Mendoza en este caso. Irresponsabilidad de una entidad cruzó a la rural, es una rural, ¿sí?, por una propuesta sobre la fiebre aftosa. Cruzó a la rural de Palermo, digamos. Así es, la Sociedad Rural del Valle de Uco, que integra la Confederaciones de Asociaciones Rurales de Mendoza, calificó de oportunismo un documento de la organización que preside Nicolás Pino, donde habló de cómo avanzar para dejar de inocular contra la enfermedad y ser un país libre sin vacunación. La Rural de Valle de Uco fustigó a la Sociedad Rural Argentina, luego de que esta entidad propusiera una hoja de ruta común para que se deje vacunar contra la fiebre aftosa, para que el país obtenga el estatus de libre de aftosa sin vacunación. La Sociedad Rural Argentina, que preside Nicolás Pino, impulsa crear el Consejo Estratégico Nacional para la Erradicación Definitiva de la Fiebre Aftosa. Por su parte, la organización mendocina reconoció que horizonte deseado es tener un rodeo sin vacunación, pero tildó de oportunismo la iniciativa de la Sociedad Rural Argentina. Indicó que no hace falta crear otro organismo. El señor Nicolás Pino usa la misma lógica de este chiste. Todos los productores ganaderos estamos de acuerdo con la obviedad escrita en el comunicado de la Sociedad Rural Argentina. El horizonte deseado es tener un rodeo sin vacunación, para eso hace falta SENASA, que esté equipado tecnológicamente y estructurado con el territorio, como se concluyó en varias disertaciones del Congreso de Fundaciones recientemente realizado en Córdoba. Dijo esto la Sociedad Rural del Valle de Uco. La entidad adherida con la CAR a Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, tituló su comunicado: si tiene 4 patas y hace mu, es una vaca. La verdad que fuerte, es irónico el comunicado, ¿no? Según esta organización, hacer una propuesta apropiándose tácitamente, ¿no?, de la representación de los productores ganaderos no solo es oportunismo, también tiene que ver con un perfil partidario y no gremial empresario. Acá le tiraron las charlas, las conversaciones con Milei, que la puede tener con el presidente de la Nación, pero bueno, no todos los integrantes de la mesa de enlace tienen esa oportunidad. La entidad de Mendoza fustigó. Hubo un congreso de fundaciones de lucha contra la enfermedad, hay una mesa de enlace y en consulta salimos a hacer una propuesta que queremos todos. No hace falta un nuevo organismo, entre todos debemos construir un SENASA eficiente y en un tiempo no muy lejano, comparando el estatus sanitario de nuestros vecinos y la evolución de nuestro recién ahí decir. Para esta entidad, dejar de vacunar es una irresponsabilidad.